Hoy estaremos introduciéndonos en la parábola del hijo pródigo con la historia del endemoniado gadareno. Estaremos estudiando, estaremos meditando un poquito de lo mucho de la palabra del Señor que es tan abundante para todo aquel que desea escuchar, saber de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue y penetre en tu corazón, que esta palabra llegue y penetre hasta el fondo de tus huesos, y que esta palabra siga fortaleciendo tu vida, siga ayudándote espiritual y físicamente, porque la palabra es refrigerio para cada hueso de nosotros. La palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es como una espada que es de doble filo, que corta y penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos hoy. Para conocer a Dios solamente hay que introducirnos en la palabra, que el Señor por medio de su Espíritu Santo venga introduzca lo que Él desea para cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 15 de versículos 11 al 31 habla del hijo pródigo, cómo él se sale, cómo él le pide los bienes a su padre y se sale a vivir una vida desordenada, sin la autoridad de aquel que lo guía. En la vida del gadareno es Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 13. Del gadareno también estaremos hablando de esas dos parábolas, la parábola del hijo pródigo y la vida del gadareno. Estaremos hablando lo que Dios nos quiere hablar por medio de ellos. El endemoniado gadareno, la Biblia dice que vivía en los sepulcros. El endemoniado gadareno vivía y era guiada o manejada por los espíritus demoníacos. Ahorita vamos a introducirnos un poco más el por qué la Biblia dice que estaba y el por qué vivía en los sepulcros. Y la gente que lo escuchaba o que miraba que vivía ahí, es que se asombraban. El asombro más grande de ellos fue cuando Cristo lo liberó. El endemoniado tenía una vida en completa desorden, tenía su cuerpo desnudo, dice la Biblia, así como muchos hoy en día que tienen el cuerpo, el espíritu desnudo al pecado, descubierto al pecado. La Biblia dice que nadie lo podía dominar, pero en realidad el gadareno era dominado por los espíritus demoníacos. Él era dominado por los demonios de Satanás. Si estaba su cuerpo físico lleno de demonios, es porque permitió que los espíritus demoníacos entraran en él. La Biblia dice que un pecado llama a otro pecado. El templo, el cuerpo del ser humano es un templo. Si no está habitado por el Espíritu de Dios, está habitado por los demonios de Satanás. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La Biblia dice que el demonio sale del cuerpo, de la casa, del templo. Pero lo notable aquí, que si sale, solamente es por el poder de Dios, por la presencia de Dios, por la palabra de Cristo, en el nombre de Cristo y la sangre de Jesucristo aplicada en cada uno de nosotros, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Si nosotros nos descuidamos, el diablo viene y ataca de nuevo. Muchos de nosotros, porque pensamos o creemos que cuando hacemos una oración
del pecador, de arrepentimiento, pensamos que ya estamos libres de todo ataque del enemigo. El demonio, la Biblia dice que dice el demonio, vuelvo a mi casa. Es eso de mi casa, es porque se le ha dado autoridad a este demonio de que él viva ahí. Si este demonio dice, volveré a mi casa, es porque ya alguien le ha dado la autoridad de que viva allí. Usted cuando llega a su casa, usted dice, me voy a mi casa, porque usted tiene la autoridad de estar en su casa. Usted hizo algo para tener esa autoridad sobre su casa. Otro punto, la Biblia dice que cuando él vuelve, encuentra su casa barrida y adornada. Solamente barrida y adornada. Pero si nosotros no mantenemos la casa o el templo ocupado con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, Satanás manda a sus demonios para que vengan y tienten y caiga la persona otra vez en sus pecados. La Biblia dice que si nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Nosotros resistimos al diablo y él huye. Pero no quiere decir que Satanás se aleja para siempre de tu lado. La Biblia dice que es como león rugiente, buscando a una presa, a quien devorar. Él tiene prohibido acercarse a ti, a menos que tú le des la autoridad, el derecho de que él se acerque a ti. Mientras él tiene prohibido acercarse a ti, lo único que puede hacerte es aventarte, darte flechazos en tu mente, que te dé unos flechazos como unos huevecillos que lleguen a tu mente, pero ya tú tienes la responsabilidad en el nombre de Jesús de echarlos fuera. Si no los echas fuera, esos huevecillos van a incubar y van a dar retoño a un pecado. Lo interesante, la Biblia dice que los demonios, el demonio que regresa, él viene y observa y ve la casa barrida y adornada. Él viene y observa a cada instante que está pasando sobre tu vida. Y entonces ve una brecha abierta donde él puede entrar, va y agarra 7 espíritus peores que el que había salido. Pero estos 7 ya vienen a ser 8 espíritus. Cristo dijo, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor, porque cada espíritu trae 7 más, ya son 8 de cada área de nuestra vida. Nosotros ya tenemos la autoridad del Señor Jesucristo de echarlos fuera. Un demonio no puede poseer a un cristiano a menos que el cristiano le dé la autoridad al demonio. Satanás por ningún motivo puede poseer a un creyente en Cristo Jesús, a un fiel creyente en Cristo Jesús. No lo puede poseer por ningún motivo a menos que Dios permita. Si Dios no lo permite, Satanás por ningún motivo puede poseer a este creyente, fielmente creyente en Cristo Jesús, a menos que este creyente le dé la autoridad. Estos demonios, algo muy interesante, que estos demonios tenían una fuerza física. Bueno, hacían que este personaje, este endemoniado gadareno, tuviera tanta fuerza física que no lo pudieran mantener sujeto con cadenas, con grillos. Con nada lo podían mantener. Pero de antemano sabemos que Satanás es un imitador. Es un imitador tan bueno, por decirlo así, y tan persistente, que si todos fuéramos tan buenos imitadores
por decirlo así, de Cristo otra cosa fuera. Otra historia fuera en este mundo. Si nosotros fuéramos tan persistentes a seguir fielmente a las enseñanzas de Cristo, no hubiera tanta fornicación, no hubiera tanta adulterio, tanto robo, tanto asesinato, no hubiera nada de eso si nosotros fuéramos persistentes. Pero a lo que voy, la fuerza física que tenía el endemoniado gadareno, como dijimos, Satanás es un imitador. En el Antiguo Testamento se habla de un personaje que tenía una fuerza física impresionante, que llegó a destruir a 1000 filisteos. Estoy hablando de Sansón. En este caso, el endemoniado gadareno, los demonios estaban imitando el poder de Dios en el Antiguo Testamento para hacerse ver que también tienen mucha fuerza. Pero en este caso, en el endemoniado gadareno, como tenía una legión de demonios, una legión en el griego son 6000 miembros para formar una legión. Entonces se necesitaban 6000 demonios para tener tanta fuerza. En sí, estos 6000 demonios estaban depositados en el cuerpo del gadareno. En el Antiguo Testamento, solo Dios, el Todopoderoso, es el único que lo puede hacer por medio de su Santo Espíritu. Amén. El que estamos comparando con todo esto que está pasando, de que se sale cuando uno está fuera de la presencia de Dios, todo puede ocurrir. Como cuando uno está en la presencia de Dios, todo puede ocurrir. Nosotros debemos de estar siendo guiados por el Espíritu de Dios a medida que vayamos adentrándonos en la palabra. Pero como nosotros tenemos la autoridad así de rechazar al Espíritu de Dios, tenemos la autoridad de rechazar a los espíritus demoníacos. ¿Por qué te digo de rechazar al Espíritu de Dios? Porque si tú no haces lo que el Espíritu de Dios te manda, lo estás rechazando. Aunque tú digas, yo hago la voluntad de Dios, pero si no estás haciendo el mandato del Espíritu de Dios, lo estás rechazando. No simplemente tienes que decir con palabras, te rechazo en el nombre. No. Si tú estás rechazando o ignorando el llamado que Dios ha hecho sobre tu vida, tú estás rechazando al Espíritu de Dios porque lo estás desobedeciendo. El endemoniado gadareno, esta ocasión Dios me habló y me lo puso así con el hijo pródigo. El hijo pródigo sale de su casa. El endemoniado gadareno sale de su casa porque éste tenía una casa donde vivía, donde habitaba, pero por los demonios que querían destruir el cuerpo físico de este personaje, él salió de su casa para habitar en un lugar donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay desobediencia. ¿Te imaginas lo importante que somos nosotros para Dios, para que Dios haya despojado de sí mismo, para venir a buscarnos a un lugar donde hay pura muerte espiritual? El hijo pródigo se fue lejos de la presencia de su padre y ahí ha desperdiciado todos los bienes, viviendo una vida desordenada, guiado también por los demonios, guiado por los placeres que ofrece Satanás. Este, sin saber, estaba destruyendo también su cuerpo con la droga, con el alcoholismo. Este hijo pródigo estaba dejándose guiar o siendo guiado por los espíritus demoníacos que hoy día siguen guiando a muchas personas
a un camino de muerte, a un camino donde no hay vida. La Biblia dice que la persona sigue un camino y piensa que el camino es de bien, pero su final es camino de muerte. Es muerte. La Biblia dice que Cristo es vida y vida eterna. Algo que podemos similar, hay una similitud entre el endemoniado gadareno y el hijo pródigo. Estos se acercaron a personas para que le dieran de comer. Este es el hijo pródigo. El endemoniado gadareno gritaba por ayuda espiritual, que lo libertara de la esclavitud demoníaca que lo tenía preso. Había una necesidad más grande. Había una necesidad espiritual. Había una necesidad más poderosa que él requería que los placeres de la vida, que los demonios, que los placeres que ofrece Satanás. Había una necesidad en cada uno de estos dos personajes de ser libertados. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El gadareno quería ser libre de esa opresión demoníaca, y el hijo pródigo quería regresar a los brazos del Padre, al regazo del Padre que un día lo vio salir. Cuando el pecador se arrepiente de corazón, automáticamente entra al seno del Padre, haciendo a Cristo su Señor y su Salvador. El pecador, el gadareno, cuando ve a Jesús, es lo impresionante. Cuando el gadareno ve a Jesús, este no piensa en las demás personas, porque la Biblia dice que había unas personas pastando una manada de cerdos, una manada de puercos. Este gadareno no le importó de que lo vieran correr desnudo hacia los pies de Cristo, A este no le importó quién lo estaba viendo, las críticas, porque desde donde él estaba habitando hasta donde estaba el Señor Jesucristo, había un lapso en el camino donde muchos de nosotros que venimos de los sepulcros hacia los pies de Cristo, estamos caminando hacia los pies de Cristo. Hay muchas críticas que te pueden desviar. Hay muchas tentaciones alrededor que quieren desviarte del camino que ya Cristo ha señalado para ti y para Él. Cristo quiere hacer algo nuevo en cada vida de nosotros. Pero desde ese camino de los sepulcros, donde nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, hacia los pies de Cristo, hay un caminar. Hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo. Pero afuera del alrededor del camino hay tentaciones, que son las tentaciones que pone Satanás para desviarte. Nosotros, como en un tiempo estuvimos gritando espiritualmente que necesitamos ayuda. Necesitamos de alguien que nos liberte, alguien que nos ayude a salir de este encuentro que tenemos con la muerte espiritual. Al endemoniado gadareno ni aún los 6,000 demonios que estaban dentro de él pudieron impedir que llegara y se postrara hacia los pies del Señor Jesucristo. Cuando el gadareno, aquí es lo impresionante, cuando el gadareno ve al Señor Jesucristo de orilla a orilla, él ve con sus ojos espirituales al que lo podía libertar, al que podía librarlo de sus delitos y pecados y borrar todo defecto con su sangre preciosa. Esto es lo impresionante. Cuando uno pone los ojos en Cristo, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro todo. Nosotros, sin Cristo en nuestro corazón, nada somos. Yo platicaba con una persona y le decía, yo sé que he ofendido mucho al Señor, yo sé que he avergonzado el nombre del Señor y muchas veces,
no sé si lo voy a hacer adelante. No lo sé, porque no sé mi futuro. El único que lo sabe es Dios. Le dije, pero lo que sí sé es que sin Cristo en mi corazón, yo nada soy. Vuelvo a ser un sepulcro de los que están en el panteón, solamente con un cuerpo, pero sin espíritu y sin vida. Así nosotros éramos en otro tiempo. Ahora hemos venido a una vida, a una nueva vida que ofrece solamente Cristo el Creador. En este caso, cuando el endemoniado gadareno, como estamos hablando, ve a su libertador, cuando el hijo pródigo regresa a su casa, su libertador, o sea, su padre, lo ve de lejos. Lo ve de lejos. Usted se imagina a Cristo mirando al pecador de lejos, movido a misericordia. La Biblia dice que el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia. Cristo, al ver al pecador que desea arrepentirse de corazón, su corazón se conmueve a misericordia. Así como nosotros, cuando nos acercamos a los pies de Cristo, somos movidos a misericordia. El Señor es movido a misericordia. Aún las palabras más hermosas que tú tengas no pueden conmover a Dios. Lo que puede conmover a Dios y hacer que Dios obre es un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón derramado delante de los pies del Cordero. Él es el único que nos puede ayudar. El gadareno, cuando encuentra a Jesús, y el Padre, cuando tiene un encuentro con el pródigo. El Padre, como dijimos, lo ve de lejos. Pero aquí en estos dos pasajes del endemoniado gadareno y del hijo pródigo, en estos ambos pasajes vemos al Padre y al Hijo reconciliándose. Y cuando el Padre ve a su Hijo, va por él y lo alcanza y lo abraza. El pecador, cuando ve al Padre, o sea, a Cristo, sale, mueve y va hacia los pies. Y tenemos un encuentro personal, una intimidad tuya para con Cristo. Ambos reciben, el endemoniado gadareno y el hijo pródigo, ambos reciben algo del Padre. La libertad, que es lo que nuestro espíritu hoy en día clama por libertad. Una libertad que solamente Cristo te puede dar. Y por lo siguiente, el abrazo de Dios. Es un amor incalculable, un amor que no tiene límites. El amor de Dios es tan grande y misericordioso, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchos no entienden el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, en el madero, por nosotros. Muchos dicen fue un suicidio, fue algo que no valía la pena. Pero cuando Dios obra en tu vida y nosotros, con la obra del Espíritu de Dios, empezamos a ver el gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios es grande y poderoso. Él podía haber hecho otro tipo de sacrificio, como lo hacía en el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados. Pero ya no era necesario cubrir los pecados como en el Antiguo Testamento. Antes solamente se hacía un sacrificio una vez por año, y cada año. Este sacrificio que hizo Cristo, el derramar su sangre por cada uno de nosotros, es el sacrificio que vino a dar fin a los sacrificios de animales. Hoy se necesitaba un sacrificio y un mayor de todos, el que hizo el Señor, colgado de un madero, haciéndose pecado, haciéndose maldición
por causa de nosotros. Un pecado que ninguno de nosotros, escúchame bien, podría pagarle a Dios. Solamente Él. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, ya no solamente eres criatura de Dios, sino que ya eres hijo de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a un punto y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Todas las personas, principalmente del pueblo de Israel. Pero la Biblia dice también, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hoy día cuando predicamos a Cristo, esas personas no lo reciben. Esos dicen, yo creo en Dios a mi forma. Pero alguien dijo, solamente hay una forma de jugar fútbol. Yo no puedo llegar a un estadio y jugar el fútbol, soccer, a mi forma, a mi manera. Yo no puedo llegar y agarrar el balón con mis manos y llevármelo corriendo hacia la otra portería y meter el gol con mis manos. Solamente hay una forma de jugar fútbol, soccer. Solamente hay una forma de amar y de seguir y de creer en Dios. Aquí el Padre acepta al Hijo y el Hijo se reconcilia con el Padre. Era necesaria una reconciliación del ser humano para con Dios. Era necesario que hubiese una reconciliación y por medio de Cristo es esta reconciliación. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú piensas que crees en Dios a tu forma, a tu manera, te voy a decir, estás totalmente equivocado. Solamente hay una forma de seguir a Dios. Solamente hay una forma de amar a Dios. Solamente hay una forma de seguir a Dios y de servirle a Dios. No hay 5 o 6 caminos, como dicen algunos. Todos los caminos te llevan a Roma. No. La Biblia dice que solamente hay un camino y solamente es a través de Cristo. Muchos dicen que también se le pide a los santos que ya murieron, porque son intercesores entre nosotros, que son nuestros abogados, los que nos ayudan. Esa es una mentira de Satanás que ha planteado durante muchos años. Solamente, Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un intermediario. Y es lo que dice la Biblia. No hay diferentes personas que puedan perdonar tus pecados o que puedan lavar nuestros pecados. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, recibimos el abrazo de Dios. Recibimos el consejo de Dios, el amor, la misericordia de Dios. El Señor nos acepta tal y como nosotros estamos, sucios por el pecado. Sucios por el pecado. Con suciedad, con defectos, con todos los pecados que tengas encima, Dios te perdona. Esto no quiere decir que porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, quiere decir que nuestro pasado, los hechos, o sea que las consecuencias son quitadas. No, toda consecuencia se paga. Así como hemos cometido fallas en un trabajo, esa falla en ese trabajo va a traer consecuencias. Cuando estaba siendo crucificado el Señor Jesucristo, había 2 personajes que estaban uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno fue perdonado por Cristo y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en espíritu él se fue, pero por causa del error del pecado que él había cometido, tuvo que morir físicamente en el madero, al lado del Señor Jesucristo. El otro que estaba colgado, como no se arrepintió, no supo sabía quién era, realmente sí sabía quién era el que estaba ahí colgado en el medio de los 2 ladrones, porque le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Sabía quién era el que estaba en el medio, ya había escuchado las predicaciones del Cristo,
pero nunca se arrepintió. Fue muerto físicamente y por consiguiente le esperaba una muerte espiritual, donde iba a ser atormentado por todos los siglos de los siglos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él nos perdona. Fíjate lo que dice la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 25, 27 y 28. Querido hermano, yo quiero orar por ti en este momento. Me gustaría que, si esta predicación del corazón del Señor ha llegado a tu corazón, me gustaría orar por ti. Alza tus manos ahí donde estás. Recibe lo que Dios tiene para ti. Dices, pero es que aquí donde estoy me da pena. Recuerda una cosa: cuando Cristo escogió a sus 12 discípulos, Él los escogió en público. Cuando Cristo pagó nuestros pecados, fue en público. Que no te impida, Satanás, lo que Dios tiene para ti. Y si quieres reconciliarte con el Señor, ahora estás a tiempo. Hoy es día de salvación, dice el Señor, dice la Biblia. Hoy es día de regocijo para tu espíritu y tu alma. Levanta las manos, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo oro, Señor. Yo te suplico, Señor, por cada uno de las personas, Señor, que estaban siendo atormentadas por espíritus demoníacos y que estaban siendo guiadas por esos espíritus, Señor. Yo te ruego, yo te suplico que con la sangre de Cristo sean rotas esas cadenas, Señor, y perdona todo pecado cometido, Señor. Perdona, Señor, todo pecado cometido, Señor. Como Cristo oró estando en la cruz por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, así te suplico y te pido yo, perdónanos en el nombre de Jesús, y perdona a mis hermanos, a las personas que están viendo este video, Señor. Perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús, y reconcílialos contigo, Dios. Regocíjanos en tu brazo, Señor. Regocíjanos en tu pecho, Señor. Llévanos hasta lo más profundo de tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que cada palabra, Señor, que se habló en este momento, sea glorificado tu nombre, enaltecido tu nombre, Señor, que se ha llevado a las naciones, Padre, tu nombre, donde no hay vida, donde hay muerte, Señor, donde nunca se ha escuchado el Evangelio, Señor, que se escuche ahora, Señor, porque la gracia del Señor se ha derramado por cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias por la obra que tú estás haciendo en este momento, en cada vida, en cada situación, en cada momento, Señor. Tú suple todas las necesidades, Señor, y la principal necesidad, Dios, eres tú, Padre, eres tú, Señor Jesucristo, eres tú, Espíritu de Dios, el que necesitamos para seguir adelante, para triunfar en esta vida, Señor, y para verte en los cielos. Señor, los cielos sin ti nada son, nosotros sin ti nada somos, Padre. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a hacer la voluntad del Padre, porque tú, Espíritu Santo, tienes el poder de convencer de juicio y de justicia, Señor. Convence a cada uno de nosotros de que nos acerquemos a los pies, a los hermosos pies de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu demoníaco, Padre. En el nombre de Jesús, en la cuenta de 3, ese espíritu de enfermedad es echado fuera. En el nombre de Jesús, a la cuenta de 3, en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad es echado a la cuenta de 3. En el nombre de Jesús, 1, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús te ordeno que dejes estos cuerpos. En el nombre de Jesús, 2, espíritu de enfermedad, yo te ordeno por la autoridad que el Señor me ha delegado, y en el nombre de Jesús yo te ordeno 3, que salgas ahora en el nombre de Jesús.
y todo cuerpo físico recibe la sanidad del Espíritu de Dios, que es el que da vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, glorifica, enaltece tu nombre, Padre. Todo espíritu demoníaco que atormentaba día y noche, Señor, y que quería destruir los cuerpos físicos de estas personas, son atados. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, son atados y echados fuera, fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo agradezco la obra que tú has hecho en cada vida de cada uno de nosotros. Sigue obrando en estos corazones, sigue obrando en estas vidas, Señor. Que estas personas lleguen a tus pies, Señor, arrepentidos de todo pecado. Tu palabra dice que todo pecado nos es perdonado por medio de Cristo Jesús y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que estas personas se acerquen a ti, Señor, y que te reciban como su Señor y su Salvador. Repite conmigo, hermano, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado en contra tuya. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios. Yo reconozco que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco a Cristo en mi vida. Yo reconozco a Cristo como principal de mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mis finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, y recibo todo lo que tú tienes para mí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, reconcilia a estas personas. Reconcílialos por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, recíbenos por tu gracia y misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos que esta palabra llegó a los corazones que tenían que llegar. En el nombre de Jesús, Padre, te agradezco.